El 3 de noviembre de 1997, un autobús escolar que transportaba a 17 niños y su conductora, Karen McBride, fue visto por última vez acercándose al estrecho puente Green River en el condado de King, Washington, durante una tormenta de lluvia implacable. A pesar del clima severo, Karen navegó con cautela por la carretera resbaladiza, pero una figura sombría en un extraño vehículo cuadrado apareció delante de ellos, detenido en el extremo lejano del puente mientras el autobús cruzaba la estructura metálica. Un sentimiento de inquietud se apoderó de ellos, intensificado por el vehículo que lo seguía y la presencia inusual en el otro extremo del puente. La lluvia golpeaba el autobús y los neumáticos siseaban sobre el metal, pero el registro de los eventos se detuvo de manera repentina. El autobús, Karen y los 17 niños desaparecieron de la carretera conocida, dejando solo preguntas sin respuesta. Durante 27 años, el misterio persiguió al Green River, hasta que el 14 de septiembre de 2024, el ingeniero estructural Ethan Cole, al inspeccionar el puente por preocupaciones sobre la erosión, descubrió algo perturbador. Bajo el estribo oculto por años de erosión, encontró un panel en el concreto que no coincidía con los planos originales. Al abrirlo, un estrecho y húmedo vacío reveló tela, un hallazgo inquietante que sugería la presencia de algo largamente olvidado. Cuando los oficiales llegaron y la sheriff Dana Hoyoway asumió el mando, rápidamente se dieron cuenta de que no era un problema de construcción común. Con el túnel hueco ahora expuesto, el caso que había perseguido al Green River durante décadas se reabrió, prometiendo respuestas que podrían cambiarlo todo. El olor a podredumbre llenó el aire cuando el oficial retrocedió de la cámara bajo el puente Green River, su rostro pálido por el sol. Señora, tiene que ver esto, dijo, incapaz de comprender por completo las implicaciones del hallazgo. Dentro del espacio estrecho, apenas lo suficientemente grande como para considerarse una pequeña habitación, yacía una escena espeluznante: 17 pequeños pares de zapatos, algunos de lona, otros de cuero, alineados ordenadamente contra la pared trasera, todos deteriorados por el tiempo y la humedad. Una caja de almuerzo de niño, descolorida por la edad, y un termo roto con MRS McBride grabado en la base completaban la inquietante colección. En la pared lejana, clavadas torcidamente, estaban las rutas del autobús laminadas de 1997, una ruta rodeada en rojo, la ruta Green River. Los objetos fueron colocados en la oficina de la sheriff Hoyoway, evidencia de un caso que se pensaba enterrado. Mientras las fotografías se clavaban en un tablero de corcho, Hoyoway se giró hacia Ethan Cole, preguntándole si reconocía el caso. Ethan, visiblemente alterado, reveló que él había sido un novato en 1997, parte del primer equipo de búsqueda. Recordó cómo sacaron el autobús de un campo de vacas 3 días después de que desapareciera, pero no había niños, ni conductora, solo un autobús vacío y frío. Añadió que nunca pensaron en revisar debajo del puente, donde se acaba de encontrar el compartimento sellado. La noticia del hallazgo se propagó rápidamente, generando una oleada de llamadas a la oficina del sheriff, con muchas familias aferrándose a la esperanza de que finalmente podrían obtener respuestas. El 16 de septiembre de 2024, el Centro Comunitario de Cedar Valley organizó una reunión en la que la sheriff Hoyoway, Ethan y los oficiales presentaron la impactante evidencia a las familias de las víctimas. La sala, cargada de años de dolor, vio rostros familiares, padres cuyos hijos seguían desaparecidos, hermanos que se habían convertido en adultos, y familiares que heredaron la carga de las preguntas sin respuesta. Entre ellos estaba Marjorie Hughes, cuya hija Clare tenía solo 10 años en ese momento, y Daniel Ortega, cuyos hijos gemelos estaban entre los desaparecidos. Al fondo de la sala se encontraba Laura McBride, la hermana menor de Karen, con la mirada fija en la pantalla del proyector con una determinación silenciosa. La sheriff comenzó con los hechos, revelando el hallazgo del compartimento sellado en el estribo del puente, donde se encontraron objetos consistentes con los reportados como desaparecidos en 1997. La sala quedó en silencio mientras las imágenes de los zapatos, la caja de almuerzo, el termo y el mapa brillaban en la pantalla. Marjorie Hughes, con la voz elevada por la incredulidad, preguntó: ¿nos está diciendo que nuestros hijos estuvieron bajo ese puente todo el tiempo? La sheriff Hoyoway respondió con cautela: todavía no podemos hacer esa conclusión. No hay evidencia de restos humanos en la cámara. Los objetos podrían haber sido colocados allí después de la desaparición. Daniel Ortega,
con ira en su voz, preguntó por qué alguien los habría puesto allí. Holloway respondió, eso es lo que estamos aquí para descubrir. Esto cambia el alcance de la investigación. El puente es ahora una escena activa de crimen. Después de la reunión, la tensión en la sala se hizo palpable mientras las familias se reunían en pequeños grupos, hablando en voz baja. Eason, todavía procesando la gravedad de la situación, fue abordado por Marjorie Hughes. No perdió tiempo y preguntó, ¿estuviste aquí en el 97? Eason asintió. Luego explicó que aunque habían buscado a orillas del río, nunca pensaron en revisar debajo del puente. Marjorie insistió, preguntando si la teoría de ese momento era que Karen McBride había calculado mal el cruce y conducido el autobús al río. Eason, ahora más decidido, respondió, y ahora es un asesinato. Más tarde esa noche, Eason condujo por el camino trasero hacia el puente, las luces del auto iluminando el pavimento mojado y el inquieto Green River. Estacionó a 100 yardas del extremo este, el área extrañamente tranquila, y las cintas de la escena del crimen ondeaban con la brisa ligera. Al acercarse al panel sellado, sus botas se hundieron en el suave barro, notando algo raro. Las marcas tenues alrededor del panel no eran del trabajo reciente con la sierra, sino de rasguños más viejos, gastados y alisados por el tiempo, marcas que parecían sugerir que la cámara había sido alterada mucho antes de ser descubierta. La espeluznante realización de lo que había estado oculto bajo el puente durante todos esos años comenzó a hundirse, y la verdad, largamente enterrada, estaba a punto de salir a la luz. A la mañana siguiente de su visita a la propiedad de Barton, la sheriff Holloway llamó a Eason a su oficina, deslizándole una carpeta por el escritorio. Dentro estaban las declaraciones de los testigos originales de 1997, y los ojos de Eason se centraron inmediatamente en un nombre, Sale Barton, un agricultor que había vivido a solo 2 millas río abajo del puente Green River. Barton había afirmado inicialmente haber visto 2 vehículos en el puente esa mañana, uno amarillo, probablemente el autobús, y otro verde oscuro. Pero poco después, se retractó, citando la lluvia intensa y su incertidumbre. Barton murió en 2008. Le informó Holloway, pero su propiedad no ha cambiado de dueño. Su hijo todavía vive allí. Eason cerró la carpeta y dijo, entonces, le pagamos una visita. 17 de septiembre de 2024. La propiedad de Barton era un lugar congelado en el tiempo. El buzón oxidado se inclinaba en un extraño ángulo, y la bandera roja estaba atrapada a medio camino. El camino de grava crujía bajo sus llantas mientras se acercaban a la casa de campo envejecida, rodeada por una línea de árboles esqueletales que temblaban con el viento de la mañana. Un perro solitario yacía al sol, sus ojos nublados observándolos intensamente. Un hombre alto y delgado, de unos 50 años, con cabello plateado y una mandíbula afilada, salió a recibirlos. Holloway presentó a Eason, y el hombre parecía incómodo, sus ojos oscilando entre ellos como si no estuviera seguro de si quería entablar una conversación. Estamos aquí para preguntar sobre la declaración de su padre, explicó Holloway. El hombre dudó, su mandíbula moviéndose lentamente. Eso fue hace mucho tiempo, murmuró. Eason insistió, citando la declaración original de Barton sobre ver los 2 vehículos, uno amarillo y el otro verde oscuro, en el puente el día que desapareció el autobús. La boca del hombre se contrajo. Estaba equivocado, dijo, pero Eason no estaba convencido. Curioso, respondió Eason, él retiró esa declaración más tarde, diciendo que la lluvia lo hizo dudar, pero los registros meteorológicos muestran que no llovió hasta casi 1 hora después de que el autobús cruzara. Tras un tenso silencio, el hombre finalmente habló. Mi papá vio cosas que no debía haber visto. Él lo sabía, y saberlo no le sirvió de nada. Holloway insistió. ¿Qué tipo de cosas? La mirada del hombre se desvió hacia el puente, apenas visible entre los árboles. Me dijo que vio el autobús detenerse en medio del tramo. Las puertas se abrieron. Los niños miraban por las ventanas, como si no entendieran qué estaba pasando. Luego un hombre, no el conductor, se subió a la puerta. Eason sintió el cambio en el aire, su corazón acelerándose. ¿No el conductor?, preguntó, su voz apenas un susurro. No, respondió el hombre lentamente, alto, llevaba un impermeable, aunque no estaba lloviendo. Mi papá no vio su cara, pero vio el otro vehículo, verde. Parecía uno de esos viejos camiones de servicios del condado. ¿Por qué su padre no nos dijo eso en 97? Presionó Holloway. La expresión del hombre se endureció. Porque la noche siguiente, alguien disparó al reflector de nuestro granero. Sin nota, sin visita,
solo la luz desaparecida. Mi papá lo tomó como una advertencia. Dijo que si hablaba más, terminaríamos en el río también. El lápiz de Isen permaneció suspendido sobre su cuaderno. Dijo quién podría haber estado detrás de eso. El hombre negó con la cabeza. No hacía falta. Este pueblo siempre ha tenido una forma de proteger a los suyos. ¿Quién lo hizo? Era de aquí. Isen y Hoyowai se fueron con más preguntas que respuestas. Al regresar al SUV de la Serif, Hoyowai se apoyó contra la puerta, los brazos cruzados. Ese detalle del camión verde nunca estuvo en el informe original, lo que significa que la retractación funcionó. O alguien se aseguró de que lo hiciera, comentó Isen. Miró la casa de campo, donde el hombre ya había desaparecido dentro, cerrando la puerta tras él. Esa noche, Isen extendió el expediente original del caso de 1997 sobre la mesa de su cocina. Una lista de conductores locales de servicios del condado de ese año estaba ante él, solo 2 páginas. Un nombre destacó, subrayado en tinta roja: Henry Lell, empleado por el condado desde 1985 hasta 2002 y viviendo a menos de 8 kilómetros del puente. Se incluyó una fotocopia de la licencia de conducir de Lell, mostrando un rostro delgado, ojos estrechos y una línea de cabello que se retraía. Isen lo recordaba vagamente como uno de los locales que había ayudado a buscar en las orillas del río después de la desaparición. Pero, ¿por qué su nombre estaba subrayado? ¿Y quién lo había hecho? Justo cuando estas preguntas rondaban en su mente, el teléfono de Isen vibró a las 11:42 de la noche, de un número desconocido. Isen respondió con una sensación de inquietud. Al principio, no había nada, solo el leve susurro de una línea abierta. Luego, una voz baja y rasposa rompió el silencio. «Estás cavando en el lugar equivocado». Isen demandó: «¿Quién es esto?». La voz respondió: «Deja el puente en paz, o verás lo que esos niños vieron». La línea se cortó antes de que Isen pudiera hablar de nuevo. Se quedó allí, con el teléfono aún en la mano, mirando por la ventana, su reflejo apenas visible mientras la noche se apretaba. El 20 de septiembre de 2024, Isen y la Serif Hoyowai llegaron a la oficina de registros del condado de King, un edificio que parecía una reliquia del pasado, tenuemente iluminado, con un leve olor a polvo y tóner de copias. Estaban allí por un solo nombre: Henry Lell. La secretaria les entregó una carpeta gruesa, y cuando Isen pasó a la sección de 1997, encontró el nombre del enlistado como operador de mantenimiento asignado al sector norte, el sector que cubría el puente Green River. Debajo, había una hoja de asignación de vehículos: vehículo 214A19, un Ford de 1976, camión de servicio del condado, verde. «Ese es nuestro camión», murmuró Isen. Después de encontrar un viejo archivo de impuestos sobre la propiedad, supieron que Lell había vendido su propiedad en 2003 a una LLC sin contacto listado. «¿Cuál es el mejor caso aquí? ¿Está muerto?», preguntó Hoyowai. «¿O vive en algún lugar sin vecinos?», respondió Isen. Por la tarde, estaban en camino hacia la antigua propiedad de Lell. La oxidada puerta estaba cerrada con cadena, y un descolorido cartel de prohibido el paso colgaba flojamente en el viento. Caminaban medio kilómetro en silencio, el aire húmedo pesado con el olor a tierra y algo metálico. Al final del camino, encontraron una casa colapsada, su techo hundido y los revestimientos podridos. Pero bajo un cobertizo de chapa, algo pesado estaba cubierto por una lona. Isen la levantó, revelando un camión, un viejo camión verde de servicio del condado, con el sello todavía ligeramente visible en la puerta. La placa estaba desaparecida, pero el patrón de óxido coincidía con las fotos de los archivos de mantenimiento. Hoyowai miró a través de la ventana sucia del lado del conductor. «Las llaves están dentro». Isen abrió cuidadosamente la puerta, cubriendo sus dedos con su pañuelo. Dentro, el aire rancio apestaba a aceite, moho y algo afilado. Miró hacia el tapete del lado del pasajero. Estaba manchado de un color oscuro, un halo marrón negro alrededor de él que parecía sangre seca. «Ponlo en una bolsa», ordenó Hoyowai. Isen rápidamente metió una muestra en una bolsa, sus manos más frías de lo esperado. Se movieron hacia la parte trasera del camión, donde destaparon cajas de madera. La primera que Isen abrió reveló sacos de lona,
pero uno se sentía inusualmente pesado. Al cortar la costura, se derramaron zapatos de niños. Ambos se quedaron congelados por un largo momento. Un niño desaparecido, murmuró Hoyowai. Y este tipo tiene una caja de zapatos. Después de fotografiar y empaquetar la evidencia, recuperaron el camión y comenzaron a caminar de regreso hacia la puerta cuando el radio de Hoyowai crujió. Despacho, Seri, tenemos movimiento en el rastreo telefónico que pidió. Hoyowai redujo la velocidad, preguntando, ¿qué teléfono? El que llamó a Isen Cole hace 2 noches, salió de un número registrado a nombre de Henry Lell. Está marcado a menos de 1 milla del puente, reportó la voz en el radio. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra la ventana de su motel, Isen estaba sentado en su habitación, su mente acelerada. No dejaba de pensar en los zapatos de los niños, su ordenado arreglo, los desgastados, los que tenían los dedos de los pies desgastados. Y la voz en el teléfono, verás lo que esos niños vieron. No era solo una amenaza, era una promesa. Sus pensamientos se dirigieron al puente, donde sentía como si el pasado estuviera esperando, enterrado bajo capas de tiempo y agua. A las 2:14 de la mañana, alguien golpeó su puerta. 3 golpes lentos. Isen se movió en silencio hacia la puerta, asomándose por la mirilla, pero no había nadie. Cuando la abrió, lo único que había sobre el felpudo era una pequeña caja de cartón. Dentro, descansando sobre un lecho de periódico arrugado, había un solo zapato de niño. El corazón de Isen se desplomó. El 21 de septiembre de 2024, el Green River se agitaba inquieto bajo el tramo de acero, como si la lluvia caída durante la noche lo hubiera alterado. Algo en lo profundo del río, algo largo tiempo enterrado, parecía moverse. El agua se agolpaba rápidamente alrededor del puente Green River, la corriente enrollándose alrededor de los pilares de concreto antes de desaparecer bajo un flujo pesado de niebla. Hoyowai estaba de pie junto a la barandilla, su cuello subido contra el frío, mientras Isen se agachaba cerca de la base del pilar occidental. El equipo de buceo de la Sheriff había estado trabajando desde el amanecer, sus figuras en neopreno negro moviéndose con un ritmo lento y deliberado a través del agua turbia. ¿Qué exactamente dijo tu hombre en el teléfono otra vez?, preguntó Hoyowai, su voz atravesando el viento. La mandíbula de Isen se apretó. Verás lo que esos niños vieron. ¿Y tú crees que eso significa?, presionó Hoyowai. Creo que significa que aún está aquí, respondió Isen, su voz cargada de realización. A las 8:43 de la mañana, uno de los buzos salió a la superficie, su voz amortiguada por el regulador. Encontré algo atascado en el marco. El equipo se reunió alrededor del sitio de recuperación mientras el objeto emergía, un viejo estuche impermeable, de esos usados para electrónicos caros o equipo de campo. El buzo lo dejó sobre la orilla y se retiró. Los pestillos corroídos hicieron clic al abrirse, y dentro, forrado con espuma, había un viejo casete High 8. La etiqueta casi se había desvanecido, pero aún era legible, Bus 17, 15 de marzo de 1997. Hoyowai dejó escapar un suspiro lento. Ese es el día. Isen asintió, su pulso martilleando. Necesitamos ver qué tiene. El laboratorio AV del condado, una reliquia por derecho propio, zumbaba con el ruido de monitores y el leve zumbido de los sistemas de control climático obsoletos. Un técnico llamado Marus deslizó el casete en un adaptador y lo conectó a un monitor montado en la pared. La pantalla parpadeó hasta encenderse, primero negra, luego estática, antes de que apareciera una imagen granulada. Estaba borrosa, temblorosa, pero inconfundible. Las imágenes que parpadeaban en la pantalla fueron suficientes para cambiarlo todo. Más tarde, en la oficina de registros del condado de King, Hoyowai y Isen se sumergieron en los registros de marzo de 1997. La secretaria les entregó los libros de registro quebradizos, y Isen hojeó las páginas amarillentas, escaneando en busca de cualquier mención del 15 de marzo de 1997. Sus ojos se congelaron cuando lo encontró. Orden de transporte número 214, de Belín, Car. Reubicación al Centro Correccional de Riverton, 15 de marzo de 1997. La fecha coincidía con el día en que desapareció el autobús, y el nombre coincidía con el hombre que ya estaban investigando. Pero el término reubicación a prisión no encajaba, ya que de Belín había sido un oficial, sin antecedentes criminales. ¿Por qué su nombre estaba en los registros de transporte? ¿Y por qué en el mismo día en que desapareció el autobús? Necesitamos ir a Riverton. Ahora, dijo Isen,
con voz urgente. El 27 de septiembre de 2024, condujeron hasta el centro correccional de Riverton. La lluvia continuaba, constante e implacable, mientras Holloway conducía en silencio, con los ojos fijos en la carretera. La mente de Eason corría a 1000 por hora con preguntas, las huellas dactilares, las fotos, la extraña conexión entre Devlin y los niños desaparecidos, el hombre con la chaqueta de transporte penitenciario. Al llegar a Riverton, la instalación se alzaba fría e imponente, con cercas altas rematadas con bobinas de alambre de púa. Fueron recibidos por el alcaide, un hombre de complexión gruesa, con voz grave y de unos 50 y tantos años. ¿Puedo ayudarles?, preguntó, observándolos con desconfianza. Estamos aquí por Carl Devlin. Necesitamos saber si alguna vez fue encarcelado aquí, explicó Holloway. El alcaide frunció el ceño. Devlin nunca fue prisionero aquí. Hasta donde yo sé, ni siquiera fue sospechoso. El pulso de Eason se aceleró. ¿Está seguro? Estaba en los registros de transporte del 15 de marzo de 1997. Se suponía que debía ser trasladado aquí. El alcaide se incomodó. No sé nada de eso, pero si quieren verlo por ustedes mismos, puedo sacar los registros. Lo siguieron por frías y luminosas salas iluminadas con luz fluorescente, el sonido de sus pasos resonando en el silencio. Después de varios minutos buscando en los cajones, el alcaide finalmente sacó una carpeta gruesa. Pasó las páginas, su rostro poniéndose más tenso con cada momento que pasaba. No está aquí, dijo sin emoción. No hay registro de que Devlin haya sido trasladado ese día. Eason frunció el ceño. Pero debería haberlo. Hemos visto la orden de transporte. El rostro del alcaide se puso pálido. Miren, no guardamos registros de transportes que no sean oficiales. Si alguien sacó a Devlin de aquí ese día, no fue de acuerdo con el procedimiento. Fue fuera de los registros. El estómago de Eason se hundió. ¿Quién tenía acceso a transportes fuera de los registros? El alcaide evitó su mirada, su silencio diciendo más que 1000 palabras. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que estaban formando estaba lejos de estar completa. Eason estaba de pie junto a la barandilla del puente Green River, el río agitándose inquieto debajo de él, su mente todavía dando vueltas después de los últimos días de incansable investigación. Holloway estaba junto a él, con el sobre que le entregó conteniendo más fotografías, viejas, descoloridas y meticulosamente organizadas. Una de ellas era demasiado familiar, una foto de los 17 niños desaparecidos, alineados frente al puente, sus rostros marcados con gruesas cruces de tinta. Pero algo nuevo llamó la atención de Eason. En el fondo, apenas visible, estaba el contorno de un hombre de pie en las sombras, una figura alta, con la misma chaqueta de transporte penitenciario que se había visto antes, parada exactamente donde los niños habían estado. El pulso de Eason se aceleró. La verdad se les escapaba de las manos, pero no podían detenerse ahora. Hojeó las caóticas y fragmentadas entradas de diario que llenaban las páginas de las nuevas evidencias que habían descubierto. Las fechas iban desde finales de los años 70 hasta principios de los 90, con una fuerte concentración en las semanas previas a la desaparición del autobús en 1997. Los nombres y las iniciales no tenían sentido al principio, pero los lugares eran inquietantes: Cedar Valley, Green River Crossing, Riverton. Algunos eran crípticos: The Hollow, North Fork, The Crossroads. Luego, su mirada se detuvo en una entrada que le heló la sangre: 15 de marzo de 1997, Green River Crossing. Él sigue conmigo. El plan está en marcha. Están todos aquí. La tinta estaba borrosa, como si se hubiera escrito a toda prisa, pero el significado era inconfundible. Las palabras resonaron en la mente de Eason, mezclándose con todo lo que había descubierto: los extraños símbolos, los registros de prisioneros tachados, la misteriosa desaparición de los niños. Nathan Cole había estado orquestando algo más oscuro de lo que cualquiera podría haber imaginado. Holloway también revisó las páginas, sus labios apretados en una línea tensa. Esto no es solo un diario, esto es un registro de todo lo que ha sucedido, todo lo que él ha hecho. Eason pasó a la siguiente página. Estaba casi ilegible debido a la escritura errática, pero una frase se destacó: no puedo controlarlos, pero puedo controlar su miedo. ¿Qué demonios significa eso?, murmuró Holloway, más para sí misma que para Eason. De repente, un ruido agudo desde afuera cortó la tensión. El corazón de Eason dio un salto. Pasos. Estaban más cerca ahora,
moviéndose nuevamente hacia la cabaña. Sin pensar, se levantó, su pulso acelerándose. «Tenemos que irnos». Hoyowai lo detuvo, sus ojos entrecerrados mientras miraba a través de la ventana sucia. La sombra se movió otra vez, alta, delgada e inconfundible. «Es él», susurró. «Mantente bajo. No hagas ni un sonido». El aire en la habitación parecía congelarse, cada movimiento amplificado, demasiado ruidoso. La mente de Isen corría a 1000 por hora mientras intentaba formular un plan. Agarró un cuaderno del baúl y lo metió en su chaqueta, sus dedos temblando. Hoyowai hizo un gesto para que lo siguiera, y se movieron silenciosamente por la habitación, cuidando de evitar las tablas del suelo que crujían. Llegaron a la puerta trasera, y Hoyowai la abrió lo justo para asomarse afuera. La niebla se había espesado, y la silueta de un hombre seguía visible entre los árboles, moviéndose hacia el frente de la cabaña. «Ahora», siseó Hoyowai. Salieron por la parte trasera, cuidando de quedarse en las sombras, evitando el camino que había tomado la figura. El aire estaba húmedo, espeso con la niebla. Cada paso sentía como si pudieran ser descubiertos. Se movieron rápidamente hacia el jardín cubierto de maleza, con la esperanza de poner distancia entre ellos y la cabaña. Pero al acercarse al borde de los árboles, Hoyowai se detuvo en seco. Adelante, en la niebla, había una figura más alta que las demás. Su abrigo era oscuro y desgastado, igual que el de la foto. Nathan Cole. Su cabeza giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de ellos a través de la niebla, fríos, calculadores. No se inmutó, no habló, solo permaneció allí, esperando. El corazón de Isen dio un vuelco. La mano de Hoyowai se movió hacia su arma, pero sus dedos no tocaron la empuñadura. Estaba congelada, atrapada en su lugar, tratando de leer su próximo movimiento. Los segundos se estiraron hasta convertirse en una eternidad. Finalmente, Cole habló, su voz baja y arenosa. Me preguntaba cuándo aparecerían. Antes de que alguno de los dos pudiera reaccionar, se dio la vuelta y desapareció en la niebla, sus pasos amortiguados por la densa niebla. «Muévete», gritó Hoyowai. Ambos salieron corriendo, zigzagueando entre los árboles, tratando de cerrar la distancia antes de que Cole pudiera escapar. Dieron la vuelta a la esquina de la cabaña y lo vieron nuevamente, esta vez moviéndose rápidamente hacia un viejo camión estacionado detrás de un matorral. Hoyowai y Isen no dudaron, corrieron hacia el camión, con la esperanza de atraparlo antes de que desapareciera en la telaraña retorcida que había tejido. Pero cuando llegaron al vehículo, estaba vacío. «Mierda», murmuró Hoyowai, con frustración en sus palabras. La mente de Isen corría, tratando de entenderlo todo. Cole estaba jugando un juego, llevándolos a través de una pista retorcida tras otra. Pero esta vez, se les estaba acabando el tiempo. El sol había comenzado a ponerse, la niebla espesándose y tragándose todo a su paso. Nathan Cole había desaparecido en la niebla una vez más, y esta vez, Isen no estaba seguro de si alguna vez lo encontrarían, ni a él ni a la verdad, antes de que fuera enterrada para siempre. Luego, una voz cortó la estática en el teléfono de Isen, baja y fría, enviando un escalofrío por su espina dorsal. «Has estado buscándome, ¿verdad? Has estado haciendo todas las preguntas correctas». Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que las palabras calaran. «Nunca me encontrarás, pero encontrarás otra cosa. Has encontrado los juguetes, los trofeos, los olvidados», continuó la voz, con una diversión oscura en sus palabras. «Pero el juego no ha terminado. No aún. Crees que puedes ganar. Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas a la verdad?». La cinta siseó nuevamente, luego se silenció por unos segundos. El corazón de Isen latía rápidamente, la anticipación lo ahogaba. Los ojos de Hoyowai no dejaban el grabador. «Encontrarás el último donde todo comenzó», la voz se hizo más baja, más siniestra. «Pero ten cuidado, el pasado no se suelta tan fácilmente. Y el puente está esperando». Las palabras golpearon a Isen como un puño en el estómago. El puente, siempre fue el puente, el lugar donde todo había comenzado y terminado, el lugar donde Cole había guardado sus secretos. La cinta se apagó, y el silencio que siguió fue insoportable. Hoyowai se levantó lentamente, sus ojos duros como el acero. Miró a Isen, su voz un susurro bajo. «Volvemos al puente, ahora». Sin decir más, giraron para salir del sótano. La lonchera yacía olvidada, el zapato del niño aún descansando en el suelo como un recordatorio espantoso del horror que se había desplegado allí. La mente de Isen corría, tratando de juntar los últimos momentos del juego retorcido en el que se habían visto atrapados. El puente era la clave, el último estaba allí. Al llegar al jeep, la niebla había comenzado a disiparse,
pero el frío en el aire aún se pegaba a su piel. El día comenzaba a romperse, pero todo se sentía raro. No había forma de saber qué encontrarían en el puente, solo que no podían detenerse ahora. El viaje hacia Green River fue rápido, demasiado rápido para el gusto de Isen. Al acercarse al puente, Holloway redujo la velocidad, sus ojos escaneando el área, sus instintos afilados. Estacionó en el extremo más alejado, con el vehículo fuera de la vista. El puente se extendía hacia adelante, antiguo y esquelético, su estructura de acero sobresaliendo contra el cielo pálido. Isen sintió una extraña pesadez en su pecho al salir del jeep, el aire denso con el recuerdo de todo lo que había sucedido allí. Se acercaban a la verdad. Y sin embargo, con cada paso, el peso del pasado parecía presionar más fuerte contra él. Se acercaron al puente con cautela, sus pasos amortiguados por el terreno suave. La mano de Holloway estaba firme en su arma, sus ojos saltando de sombra en sombra. La mirada de Isen volvía una y otra vez al agua debajo, el mismo río que una vez se tragó el autobús, el mismo río que había ocultado sus secretos durante 27 años. Mira, susurró Holloway, señalando un lugar cerca del centro del puente. Una marca, apenas visible, había sido grabada en el acero. Era el mismo símbolo que había aparecido en la cabaña, en los cuadernos, en la lonchera, un círculo tosco con 3 líneas que se irradiaban desde él. Esto es, murmuró Holloway, más para sí misma que para Isen. El lugar donde todo comenzó. Isen asintió, su mente corriendo con preguntas. ¿Quién había dejado este símbolo? ¿Fue Cole? ¿O alguien más? ¿Alguien que entendiera el significado del juego? Continuaron su cuidadosa búsqueda del puente, sus pasos lentos, deliberados. La niebla comenzaba a levantarse, pero el aire seguía denso con anticipación, como si el propio puente contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. Entonces, sin previo aviso, un sonido, un débil ruido de raspado vino de arriba. Isen miró hacia arriba. Desde las sombras de la estructura del puente, una figura avanzó, alta, vestida con ropa oscura. Un hombre, su rostro parcialmente cubierto por el ala de una gorra, pero su postura inconfundible. Nathan Cole. El aliento de Isen se detuvo en su garganta. Allí estaba, el hombre que había perseguido cada uno de sus pasos, el que había tomado a los niños, los había mantenido, y torcido todo a su paso. Han estado siguiendo el rastro, la voz de Cole resonó, áspera y burlona, pero llegan demasiado tarde. Antes de que Isen o Holloway pudieran reaccionar, Cole dio un paso atrás, desapareciendo en la niebla que parecía levantarse desde el río mismo. Su figura se difuminó, tragada por la niebla, pero su presencia permaneció como una sombra que no podían sacudirse. Los ojos de Holloway se cruzaron con los de Isen. No podemos dejar que desaparezca otra vez, dijeron, corriendo tras él, el sonido de su propia persecución resonando en la vaciedad. Pero la niebla era espesa, y el puente, al igual que todo en este juego retorcido, era más de lo que parecía. Cuando llegaron al borde, la figura de Cole se desvaneció en la niebla, dejando atrás solo el sonido implacable del río bajo ellos. El juego no había terminado aún, y Nathan Cole todavía los observaba. Los ojos de Bethany parpadearon entre ellos, su mirada distante, perdida en algo mucho más antiguo que sus años. Segura, repitió suavemente, casi para sí misma. El río, observa, nunca olvida. Isen dio otro paso adelante, su corazón golpeando en su pecho. La imagen del chaleco salvavidas, el nombre Bethany garabateado en él, ardía en su mente. No tienes que quedarte aquí. Ya no hay nada que te mantenga con él, dijo suavemente. El zumbido de antes comenzó de nuevo, pero esta vez era más suave, más tenue. Parecía que intentaba calmarse, pero sus ojos nunca dejaban el río, que rugía inquieto detrás de ella. Holloway mantuvo su voz firme, su arma bajada pero lista. El hombre que te ha mantenido aquí, Cole, él no es tu protector. Es el quien te metió en esta vida. Ya no tienes que dejar que el río te controle. La expresión de Bethany vaciló, como si luchara contra una fuerza invisible dentro de sí misma. Sus labios temblaban, pero no habló. El silencio se estiró, denso de tensión, como si el mismo aire alrededor de ellos estuviera esperando que se tomara una decisión. Isen respiró hondo. Mírame, Bethany, ya no estás sola. Te ayudaremos. Te sacaremos de todo esto. Finalmente, ella lo miró a los ojos, su mirada parpadeando con algo como reconocimiento, aunque estaba enterrado profundamente. Dio un pequeño y vacilante paso adelante, y por el momento más breve, pareció que podría extender la mano hacia él. Pero luego sus ojos volvieron al río, y el miedo,
crudo e instintivo, volvió a fluir. Vendrán por mí si me voy, susurró, su voz frágil. Los de abajo del puente. No me dejarán ir, murmuró Bethany, su voz hueca de miedo. El corazón de Isen se apretó al darse cuenta de lo que quería decir. Los otros niños, los que habían sido llevados, los que Cole había dejado atrás en las sombras, los que no habían sobrevivido. Se acercó más, despacio, tratando de no asustarla. Bethany, ya no vendrán por ti, se acabó. Puedes vivir tu vida. Este no tiene que ser tu mundo más. Por un momento, su mirada se suavizó, el miedo levantándose ligeramente, pero luego, como si un interruptor se hubiera encendido, sus ojos se endurecieron de nuevo. No puedo irme, dijo, dando un paso atrás, sus pies hundiéndose en la tierra húmeda. No estoy lista. El aire entre ellos se sentía denso, como si la tierra misma la estuviera sosteniendo en su lugar. Hoyowai dio un paso adelante, su voz volviéndose más urgente. Bethany, escúchame. Él no te va a proteger. Ya no. Él se ha ido. Ahora es solo tú. Los ojos de Bethany parpadearon con una mezcla de emociones, miedo, confusión y algo más que hizo que el pecho de Isen se apretara. Lentamente, su mano temblorosa se levantó, los dedos extendidos. El río me mantiene a salvo, susurró, su voz ronca, como si recitara algo aprendido a lo largo de años de miedo. Si me voy, me encontrará. Ellos me encontrarán. Hoyowai dio un paso atrás, el ceño fruncido. Intercambió una mirada rápida con Isen. Ella aún tiene miedo de él, de lo que le hizo, dijo. Isen asintió, entendiendo ahora. No podemos forzarla, murmuró, pero tampoco podemos dejarla aquí. Bethany dio la espalda al río, parándose tan cerca de su orilla que Isen casi podía sentir la fuerza de la corriente. Sus pies estaban descalzos, la hierba mojada se pegaba a su piel, su cuerpo frágil casi translúcido a la luz de la luna. No parecía una mujer que había pasado 23 años bajo el control de un hombre. Parecía una niña perdida en el tiempo y el miedo. Por un momento, todo se quedó en silencio. Luego, con un movimiento suave, Bethany giró su rostro hacia Isen. La frialdad en sus ojos se desvaneció. Por primera vez, había una chispa de algo más, un destello de la niña que había sido antes de todo esto. ¿Puedes prometerme?, preguntó en voz baja. ¿Puedes prometerme que el río no vendrá por mí? Isen dio un paso más cerca, su voz lenta pero firme. Te lo prometo, Bethany. Ya se acabó. El rugido del río parecía disminuir, como si incluso él estuviera escuchando las palabras que se habían dicho. Bethany lo miró durante mucho tiempo, buscando en sus ojos la verdad de sus promesas. Poco a poco, el miedo en su rostro comenzó a desvanecerse, y luego, en el silencio de la noche, dio un paso atrás del río, otro paso, y luego estaba de pie con ellos, ya no mirando al agua, sino a las dos personas que finalmente habían venido por ella. Ya no estaba atrapada por el control del río. El puente permanecía en silencio a lo lejos, pero por primera vez en años, su sombra no se sentía como una prisión. Isen solo podía esperar que este momento, donde Bethany eligió alejarse de todo lo que la había mantenido encadenada, fuera el comienzo de algo más, algo libre. Hoyowai sintió ligeramente, señalando que debían moverse rápidamente. Vamos, dijo, girando hacia el camino que los llevaría lejos del río. No tenemos mucho tiempo. Caminaron lentamente, Bethany siguiéndolos, aún sosteniendo el chaleco salvavidas en sus manos, pero ya no lo llevaba puesto. El aire estaba frío, pero Isen sintió el calor del alivio extendiéndose por su cuerpo. Se estaban yendo, y tal vez, solo tal vez, iban a sacarla de la pesadilla que los había perseguido tanto tiempo. Pero mientras se movían entre los árboles, Isen no podía dejar de pensar en los otros, los que Cole había mantenido, los que aún podrían estar allí afuera. El juego no había terminado, pero para Bethany, por ahora, sí lo estaba. El rugido del río se desvaneció detrás de ellos, tragado por los árboles y el silencio que siguió. Y la noche continuó, esperando el siguiente capítulo de una historia que aún no había terminado. Isen permaneció un momento, mirando al río. El Green River, que había sido testigo de tanto horror, ahora parecía tranquilo, casi engañosamente tranquilo. La corriente se movía rápido, implacable, tragándose todo a su paso, como lo había hecho todos esos años atrás. El sonido del agua, una constante corriente, casi parecía susurrar, llamándolo de vuelta al lugar donde todo había comenzado. Apretó su mano alrededor de la pequeña llave oxidada que había estado guardada en el zapato de Bethany. Alguna vez significó algo, un símbolo de la cámara bajo el puente, de los secretos enterrados profundamente bajo el agua. Ahora, no era más que un recordatorio de la vida que le había sido robada y de los años que se habían perdido. La llave
llave, que había cerrado su prisión en ese oscuro lugar, ahora se había ido, tragada por el río, como Cole, como el pasado. Mientras estaba allí, observando el destello de la llave desaparecer en la corriente, sintió el peso de todo lo que había sucedido, todo lo que había sido desvelado. El misterio de los Green River 17 había sido resuelto, pero a un precio, uno que nunca podría pagarse realmente. No hay finales reales para historias como esta. Algunas cosas nunca se pueden arreglar. Algunas heridas nunca sanan. Isen echó un último vistazo al puente, su estructura de acero erguida contra la niebla. Ahora era solo otra parte del paisaje, otro trozo de la historia que había sido reescrita, pero los fantasmas del pasado siempre seguirían aquí. No podían ser borrados. Pero Bethany, ella ahora tenía una oportunidad de vivir, de ser libre del río, libre del hombre que la había mantenido oculta del mundo. Le había prometido eso, y aunque los ecos del pasado siempre la perseguirían, al menos ella era libre de elegir su futuro. Se alejó del puente, el aire fresco en su rostro, el sonido del río desvaneciéndose detrás de él. Era hora de avanzar, de dejar el pasado donde pertenecía. Al subirse a su coche y alejarse, la lluvia comenzó a caer nuevamente, constante y silenciosa, lavando los rastros de la noche. Y aunque todavía podía escuchar el suave y distante sonido del silbido en su mente, sabía que se desvanecería con el tiempo, al igual que todo lo demás. El río había tomado lo suyo, pero también había devuelto algo, Bethany, la última de los Green River 17, y eso, al final, era suficiente.